Hola, esto es Seguimos Conectadas, un podcast sobre derechos humanos en Cuba. Soy Joana Silano, soy la investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional. Soy Camila Rodríguez, defensora de derechos humanos y directora de Iniciativa para la Investigación en Incidencia. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, desde donde nos vean o nos escuchen. Estamos acá en un nuevo episodio de nuestro podcast Seguimos Conectadas. Como ven, hoy estamos en una dinámica distinta, no siempre estamos en el estudio juntas, se siente un poco raro, pero así nos ha alcanzado esta vez. Hola, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos vean o nos escuchen. Es un gusto volver a estar acá en Seguimos Conectadas, aunque sea con esta nueva dinámica que siempre es retadora, porque las plataformas virtuales siempre son retadoras, así que una disculpa, estamos estrenando también esta nueva forma de estar conectadas y seguir conectadas, Camila y yo. Sí. Bueno, hoy queremos hablar sobre un fenómeno que se ha hecho muy visible desde todos los años, desde el llamado triunfo de la revolución, que es la represión sistemática que sufren las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas independientes por la realización de su labor. Es un fenómeno que sobre todo hemos visto en los últimos años con la llegada de Internet a Cuba. Creo que lo hemos conversado en podcasts anteriores, cómo la llegada del Internet ha hecho posible que se visibilicen un poco más todos estos fenómenos de los que hemos estado sufriendo toda la comunidad, la sociedad civil cubana, la ciudadanía, pero que es algo que se ha mantenido siempre. Para ello vamos a estar escuchando los hallazgos principales del informe Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo, que es un informe reciente de Amnistía Internacional, y Joan nos podrá hablar un poquitico más de ello. Gracias, Cami. Sí, nosotros estamos hoy como muy emocionados de finalmente haber lanzado el 26 de noviembre este informe en el que hemos estado trabajando los últimos meses y que recoge testimonios y hechos de violencia estatal y prácticas autoritarias que han sufrido las mujeres en Cuba. Particularmente el informe se centra en los últimos 10 años. Y voy a hablar primero, antes de los hallazgos, un poquito de la metodología, porque escogimos justamente los 10 años para recoger algunos de los ciclos de protesta más importantes de los últimos años, incluyendo el movimiento San Isidro, las protestas del 11 de julio de 2021 y el conjunto de protestas quizás más aisladas y menos multitudinarias, pero que han sido sostenidas en los últimos años, así como los eventos de protestas aislados más relacionados con prácticas independientes o activismos diferentes, como activismo ambiental, como activismo justamente de género, que han enfrentado formas particulares de represión. El informe efectivamente documenta cómo las mujeres, particularmente mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres activistas, mujeres periodistas, no solo han sido víctimas de prácticas autoritarias arraigadas y que Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones de derechos humanos llevan años documentando, sino que sufren un patrón diferenciado de violencia estatal basada en género. Entonces, junto a hallazgos de prácticas autoritarias arraigadas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, vigilancia indebida, falta de acceso a un juicio justo, que incluye todos los momentos en que muchas de ellas son criminalizadas desde antes del juicio, incluso posterior a que son sancionadas en algún momento, no tienen acceso a un juicio justo, pero también nos centramos particularmente en este informe en ese patrón diferenciado que ha afectado a las mujeres defensoras de derechos humanos. Además de documentar estas prácticas autoritarias arraigadas que organizaciones como Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones de derechos humanos han denunciado en Cuba en las últimas décadas, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, vigilancia indebida, falta de acceso a un juicio justo, que recoge elementos desde antes del momento en que son criminalizadas, el momento del juicio y momentos posteriores, incluso en aquellas que son sancionadas. El informe se centra en un patrón de represión diferenciada basada en género que han sufrido estas activistas.
Cuéntanos entonces, Yoa, directamente sobre los hallazgos del informe. Nos comentaste sobre la metodología, el enfoque específico, pero cuéntanos sobre los hallazgos, quizás si vieron patrones que nos puedas compartir. Sí, efectivamente, Cami, el informe está basado en testimonios de 52 personas, 52 mujeres, activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos, pero también entrevistamos a personas que forman parte de organizaciones que se dedican a documentar violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres, y también a un par de expertos y expertas y académicos relacionados con el tema. También revisamos información oficial disponible, con los límites que tiene la información oficial disponible en Cuba. Revisamos documentos como discursos públicos de actores de gobierno, discursos públicos de algunas instituciones, y también revisamos informes a organismos internacionales, informes de organizaciones de derechos humanos, informes sombra a organismos internacionales, declaraciones de distintas relatorías y procedimientos especiales de Naciones Unidas. Por ejemplo, también revisamos documentación provista por algunas de las víctimas, como expedientes de tribunales, conclusiones provisionales, comunicaciones personales grabadas de estas personas con, por ejemplo, agentes estatales, revisiones médicas, certificados médicos. Sobre eso me voy a concentrar. El informe recoge, como dije, una serie de patrones comunes de prácticas autoritarias muy arraigadas en Cuba, pero me voy a concentrar en el podcast justamente en el patrón diferenciado basado en género que hemos documentado en este informe. Y lo primero que documentamos fue un uso instrumental de la maternidad. Las mujeres que son madres, tanto las periodistas que son madres, las activistas que son madres, y las mujeres, especialmente las mujeres de madres de personas presas por razones políticas, sufren un patrón diferenciado basado en su condición de madre, que incluye situaciones particulares para organismos del Ministerio del Interior encargados del cuidado y la protección de los menores, amenazas con guarda de cuidado y custodia de los hijos, amenazas directas sobre los años de cárceles que pueden recibir sus hijos, patrones represivos en las cárceles sobre los hijos, no solamente para reprimir a la persona presa por razones políticas, sino para causar dolor y daño a esa madre presa, a esa madre de una persona presa, limitaciones a los accesos de llamada y visitas, limitaciones arbitrarias a las visitas familiares, por ejemplo, para tratar igual de romper y de dañar la voluntad de estas madres, detenciones arbitrarias en el momento, los días previos o el día de la visita, limitaciones para que ellas puedan proveer a sus hijos e hijas en la cárcel alimentos y medicamentos, ¿no? Todo lo cual genera un dolor y un impacto diferenciado sobre ellas por su condición de madre. También documentamos cómo a algunas activistas y defensoras de derechos humanos que no son madres han recibido sus madres una presión en términos de amenaza, en términos de reforzar patrones de estereotipo sobre lo que deberían estar haciendo sus hijos y cómo ellas son malas madres y deberían influir mejor a sus hijos, amenazas contra hermanos y otros familiares, pero siempre relacionado con un patrón de la maternidad, con un estereotipo de lo que debería ser la madre y cómo ellas están rompiendo el patrón de buenas madres por exigir libertad, por manifestarse, por dedicarse al periodismo independiente, y eso pone en condición de vulnerabilidad a sus hijos. Las mujeres somos blanco fácil de odio del régimen porque no paramos de exigir por la vida de nuestros hijos y esposos. Nos arriesgamos a todo: represión institucional, detención, chantaje, amenazas a nuestros hijos. Nos deshumanizan por hablar. Como madres no duermo pensando en cómo salvar a mi hijo, pero también hablo por todas las madres que están sufriendo lo mismo o peor. Todo el tiempo piensas que si das un paso en falso puede costarle a ellos la vida. El trato hacia mí ha sido cruel, así yo lo veo. Por ser mujer y madre, me amenazan a través de mis hijos, me gritan en público, intentan usar la culpa como arma.
Han llegado a decirme mala madre. Es un ensañamiento particular contra las mujeres que alzan su voz. El 31 de enero del 2022, en el contexto del juicio de mi hijo y de otro de los manifestantes de Toyo, mi familia fue detenida arbitrariamente, junto a amigos activistas y reporteros que esperaban afuera del tribunal de 10 de octubre. Yo no fui arrestada ese día porque estaba dentro de la sala asistiendo al juicio. Pero cuando salí tuve que ir a buscar a mi familia y pedir su liberación, lo que aumentó mi estrés y tristeza, ya inmensos por lo presenciado en el juicio. No quiero recordar esos días tan tristes y grises. Han usado fotos mías sin mi consentimiento y publicando burlas sobre mi persona en perfiles falsos y programas que sabemos están asociados a la seguridad del Estado y operan en las redes para generar y mantener una matriz de opinión desfavorable a los activistas y a quienes denuncian injusticias. La noche no será eterna. Jenny Taboada, madre del preso político y de conciencia, Duarne Isabel León Taboada. Otra cosa, otro elemento que encontramos de este patrón diferenciado en género que me gustaría levantar en el podcast y conversar un poquito más, tiene que ver justamente con la forma en que estas mujeres son detenidas e interrogadas. Eran tres, una me agarraba las piernas, otra me aplicaba la llave de asfixia y otra intentaba quitarme el teléfono. Hubo un momento que ya no pude aguantar más y los gritos que soy en la guagua soy yo gritando, resistiéndome a la llave de asfixia. La detención arbitraria de junio de 2024 fue muy brutal. La creo un intento de asesinato. Una oficial con entrenamiento como judoka. Era una mujer muy fuerte, alta, corpulenta, que no solo me aplicó técnicas de barrido propias de ese arte marcial, sino que a su vez me golpeó mucho en la cabeza, me torció el cuello, producto de lo cual tengo una laberintitis postraumática que me produce muchos mareos ante cualquier cambio brusco de postura. Han ventilado públicamente asuntos muy dolorosos para mí, como mi divorcio con mi anterior pareja. Utilizan mucho el término de vieja, dicen, es una vieja, la botaron. Eso me llama mucho la atención porque también me ocurrió con la policía. Usan ese término para intentar avergonzarte, considerando que por la edad tú debes ser una persona pasiva, apática y obediente. La persistencia de patrones y estereotipos machistas, discriminatorios, denigrantes, misóginos durante los interrogatorios, durante los momentos de las detenciones, incluso en momentos de vigilancia indebida, que es algo que documentamos, ¿no? Las personas que tuvieron o han tenido durante días o semanas vigilancia y cuando intentan salir de sus casas, los comentarios que les hacen, lo que le dicen a las mujeres. Durante buena parte del 2021 en mi domicilio se estableció un cerco permanente de patrullas y agentes de la seguridad del Estado que me mantuvo en un régimen de arresto domiciliario de facto las 24 horas del día sin orden judicial. Fueron aproximadamente 10 meses. Por ejemplo, un patrón reiterado es el hecho de que en todo momento los interrogatorios las tratan de hacer menos. Siempre ellas son instrumentos de otras personas, son manipuladas por otras personas, no se les reconoce su capacidad para pensar, para actuar, su independencia, su autonomía. Todo el tiempo les tratan de decir, no te das cuenta de que estás siendo manipulada, no te das cuenta de que eres un instrumento de esta otra organización o de este otro actor, generalmente referido a un disidente, un opositor político hombre. Entonces, ese patrón de denigrar su condición como mujer, en términos de que ellas no son autónomas, de que ellas solamente pueden ser las voces o los instrumentos de otros intereses oscuros, ha sido persistente. Y en los interrogatorios, por ejemplo, en los interrogatorios también encontramos patrones muy marcados de comentarios misóginos, comentarios sobre su identidad sexual, por ejemplo, sobre todo en el caso de las mujeres, con las mujeres lesbianas, fue muy claro, patrones
muy directos en términos de su identidad sexual, comentarios sobre sus aspectos físicos, sobre su condición corporal, su condición física, el color del pelo, cómo se trataba el pelo, e incluso en algunos casos bastante recurrente, la intención, sobre todo en las primeras etapas de la represión, de establecer relaciones personales, coqueteos, porque generalmente esto es otra cosa que documentamos, sobre todo en el caso de los agentes estatales, de los organismos de la seguridad del Estado, en su mayoría son hombres los que tienen estas primeras conversaciones, primeros acercamientos con las mujeres. Entonces, las referencias a su físico, el intento de establecer una relación personal, de acceder a sus datos personales, por ejemplo, su teléfono y déjame mandarte mensajes, hasta comentarios evidentemente abiertamente misóginos o abiertamente sexuales, ¿no? Como tan bonita, con ese cuerpo, qué lástima que te tenga que traer aquí a esta estación de policía tan fea cuando pudiéramos estar conversando en un parque. Otra cosa que documentamos en el caso de las mujeres fue la utilización de revisiones corporales invasivas o innecesariamente invasivas, que implicaron pues, ciertos tocamientos en determinados momentos. Sí, me parece súper relevante todos los patrones que has ido mencionando, Yoa, porque además ciertos paralelismos con lo que hemos documentado también desde Justicia en CJ y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas en relación con los incidentes diferenciados a los que son sometidos las mujeres, específicamente privadas de libertad o familiares de personas privadas de libertad. Justo en 2024 publicamos desde Justicia UCJ un informe sobre violaciones a los derechos de las personas familiares de personas privadas de libertad por razones políticas y vimos que son justamente las mujeres las que sufren en mayor medida estos incidentes violatorios. Yo creo que esto también puede estar en relación con el hecho de que son las mujeres en la sociedad cubana, las que, y de manera internacional también se ve, las que ocupan el rol de cuidadoras y entonces en ese sentido también son más víctimas de incidentes contra sus derechos. En este informe vimos que cinco veces más las mujeres sufren en relación con la defensa de los derechos de sus familias. Y algo que nos llamaba muchísimo la atención y se complementa un poco con lo que mencionabas, es que se puede ver cómo se van entrelazando distintos tipos, digamos, como de violencias, de patrones, como de ramas interseccionales y muchas veces también este tipo de acosos contra las mujeres rozan o se superponen a violencias que tienen que ver con racismo, con edadismos y otras cuestiones. A nosotros en ese informe nos llamó mucho la atención la sexualización del trato al que eran sometidas estas mujeres, tanto las privadas de libertad como las familiares, y también la cantidad de veces que sufrían distintos tipos de humillaciones y degradaciones durante visitas familiares, que las mandaban a desnudarse como un requisito indispensable para poder entrar a los penales y sufrían entonces requisas, las ponían en posiciones de cuclillas para hacer tocamientos y miramientos en zonas íntimas, lo cual por supuesto tiene únicamente que ver con cuestiones de violencia por razón de género. En relación con las mujeres privadas de libertad, por ejemplo, siempre mencionamos el caso de Yuneisi Rodríguez, quien fue duramente golpeada y llevada a celda de castigo en medio de su periodo menstrual, o sea que ella estaba ya sufriendo por una condición física del ser mujer y encima le estaban redoblando como su dolor y la estaban aislando del resto de su comunidad de apoyo. Y bueno, por supuesto, quisiera también aprovechar este momento para resaltar que un informe así como este del que nos hablas tienen que haber brincado ustedes diversos obstáculos para la documentación, el hecho de poder reunir más de 50 voces en este informe y de haber revisado documentación de muchas veces difícil acceso, pues por supuesto que me solidarizo con toda esa labor de búsqueda de información que también nosotros lo sufrimos para realizar nuestros informes propios. Y bueno, aprovecho para mencionar acá
que eventualmente también escucharemos más adelante las propias voces de las mujeres activistas que Amnistía Internacional ha podido entrevistar en la realización de este informe. Entonces, yo creo que es importante también que nos cuentes sobre las voces que pudieron entrevistar, los nombres en específico, sus roles dentro de la sociedad civil cubana o la ciudadanía, y que nos menciones algunos casos que valga la pena, digamos, como destacar por el momento. Sí, gracias, Cami. Sí, efectivamente, hemos hablado en otros episodios de este podcast la importancia que han tenido en los últimos años el acceso a Internet, la labor de defensoras y defensores, la labor del periodismo independiente e incluso la valentía de las familias y de las activistas, las defensoras y las periodistas para documentar. No es una novedad y lo hemos reconocido, y este es el primer agradecimiento que tenemos en este informe, ¿no? Agradecerle a todas las voces, a todas las personas, a todas que hablaron con nosotros, que nos enviaron documentos, que nos enviaron fotografías, que dieron sus testimonios. El informe, como decía, recoge 52 entrevistas, pero realmente hemos escogido 6 casos emblemáticos porque reflejan patrones muy particulares de todas estas violencias que sufren las mujeres que deciden defender derechos humanos, hacer periodismo, o que son puestas en la circunstancia de tener una hija, un hijo, un familiar encarcelado, y se ven de pronto en un rol de defensoras de derechos humanos, en un rol de activistas. Entonces, dimos esta voz o este protagonismo dentro del informe a María Matienzo, Luz Escobar, Carolina Barrero, Yenisei Taboada, Alina Bárbara López, para que representen de alguna manera las voces, no solamente de las 52 personas que entrevistamos, sino las voces de muchas otras que por tiempo, disponibilidad, por desconocimiento, por lo difícil de la documentación, quizás no pudieron dar su testimonio. Entonces, sus voces las vamos a estar escuchando intercaladas en algunos momentos de este episodio. 6 casos emblemáticos porque representan patrones muy claros de estas violencias sufridas por las mujeres que deciden hacer activismo, que deciden hacer periodismo independiente, que son puestas por la vida en una circunstancia, como pasa muchas veces con las familiares de las personas presas o con familiares de activistas, de defensoras o de opositores políticos que se ven obligadas por la vida a defender los derechos de sus seres queridos. Entonces, estas mujeres valientes a las que les agradecemos mucho su testimonio y haberlo hecho además y estarnos acompañando en este proceso son María Matienzo, Luz Escobar, Carolina Barrero, Camila Lobón, Yenisei Taboada y Alina Bárbara López. Sus voces las vamos a estar escuchando en los momentos de este podcast con algunos de los testimonios que nos brindaron para el informe, y los vamos a poder leer también en el informe que está disponible en la página web de Amnistía Internacional y en nuestras plataformas digitales para que lo descarguen y lo lean. Pero son casos representativos, y es muy importante que digamos esto, son casos representativos de las violencias sufridas por decenas de mujeres, y sobre todo queríamos destacar aquellas que por razones de tiempo, por razones de seguridad, por razones de la imposibilidad de la documentación o las barreras a la documentación, quizás no pudimos llegar o no pudimos incluir directamente. Y yo creo que un factor fundamental en esta selección de casos emblemáticos quizás pudo haber sido el hecho de que muchas de ellas se encuentran en el exilio después de haber sufrido en el terreno en Cuba todas estas circunstancias de represión, de acoso, de hostigamiento de las que has hablado, que menciona el informe. Y bueno, el exilio ha quedado como única otra opción para la supervivencia y, en cierto sentido, para poder continuar la labor de visibilización de esas otras experiencias de mujeres que continúan dentro de la isla en este momento. Es por eso que es súper fundamental que sigamos produciendo este tipo de insumos y que a través de ellos podamos seguir reclamando de manera directa o de manera indirecta, según lo realicen las investigaciones en las que trabajamos, pero seguir pidiéndole cuentas al régimen cubano. Y es probable que también en ese informe haya como algunas recomendaciones directas que se puedan mencionar. Qué bueno que comentas esto, porque en términos de conclusiones y recomendaciones hay algunos elementos que
que se le han exigido y se le van a seguir exigiendo al Estado cubano como parte de sus obligaciones de derecho internacional. En términos de lo que decías del exilio forzado, por ejemplo, algo que documenta el informe y de lo que concluimos es efectivamente que algunas de estas prácticas autoritarias arraigadas que sufren las mujeres terminan en un exilio forzado. Y el exilio forzado se ha convertido en los últimos años justamente también en una práctica autoritaria arraigada de expulsión de las voces críticas, de expulsión de aquellos que disienten y de aquellos que defienden derechos humanos dentro de Cuba. Falta de también un patrón sistemático de limitaciones al ejercicio de la libertad de derechos, de expresión, asociación y manifestación en Cuba. Específicamente en el caso del informe, en las conclusiones, nosotros también resaltamos algunos elementos que me gustaría mencionar. Un impacto, digamos, a lo mejor colateral que documentamos ha sido las limitaciones y la restricción que tienen las mujeres para asociarse. En Cuba, al Estado cubano reconocer el monopolio de la representación en una única organización, la Federación de Mujeres Cubanas. Entonces, específicamente decimos que hay una limitación al derecho de las mujeres a asociarse libremente para defender sus causas y para ejercer sus derechos. También documentamos y decimos que el Estado cubano se ha negado a legislar sobre una ley de protección integral contra la violencia de género. Ha habido distintos momentos en los últimos años en que mujeres dentro de Cuba, mujeres activistas, mujeres feministas, han reclamado la importancia de una ley contra la violencia, de una ley integral contra la violencia de género que incluya mecanismos de protección específicos para las personas defensoras, que incluya mecanismos de acceso a la justicia, y el Estado cubano se ha negado a legislar. También recogimos la negativa del Estado cubano a reconocer el feminicidio como un delito particular, aunque en el último Código Penal se pusieron algunas agravantes dentro del homicidio y el asesinato que pueden incluir elementos relacionados con violencia de género. El hecho de que se negaran a tipificar el delito de feminicidio también es un impacto de algo que decimos. Y también somos muy claros en términos de que con todas estas prácticas el Estado cubano y sus agentes estatales no solamente cometen violencia de género, sino que están incumpliendo sus obligaciones en materia internacional en términos de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Y también es muy importante decir que el acceso de las mujeres víctimas de violencia a la justicia tampoco está garantizado en estos momentos en Cuba. El acceso a investigaciones por estas violaciones de derechos humanos, a recibir reparación, en el caso, por ejemplo, de la violencia física que han sufrido y que documentamos algunas de estas mujeres, no está garantizado. Las recomendaciones van destinadas al Estado cubano en esos términos, primero de abstenerse, de reprimir, de parar la represión que sufren las personas que disienten, las voces críticas en Cuba, cumplir con las obligaciones internacionales, suscribir una serie de tratados internacionales, abrir finalmente el país al escrutinio internacional en materia de organizaciones internacionales de derechos humanos, procedimientos especiales de Naciones Unidas, comprometerse con legislar en materia de violencia de género a través de una ley integral que reconozca el papel de las mujeres defensoras de derechos humanos, por ejemplo, como una categoría especial de protección que garantice mecanismos de acceso a la justicia, pero también hacemos un paquete importante de recomendaciones a organismos internacionales y particularmente a la Unión Europea, donde insistimos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en la importancia de utilizar los canales diplomáticos establecidos con ellos para presionar al Estado cubano en materia de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en términos de violencia de género, de garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia de género, de insistir en la importancia de que los mecanismos internacionales, los procedimientos especiales, las diferentes relatorías a distinta escala y las organizaciones de derechos humanos puedan acceder directamente a documentar la situación en el país, al compromiso también de suscribir acuerdos internacionales y de brindar rendición de cuenta en estos temas.
Súper, sí, yo creo que es un informe de obligada consulta para todas las personas que están interesadas en cuestiones de violaciones de derechos humanos, en razón de género en Cuba. Y también es un buen momento porque justo estamos a punto de que se cumplan 15 años de que se proclamaran las reglas de Bangkok, que siempre desde Justicia en CJ y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, por ejemplo, las mencionamos. Es este texto fundamental que pide a los estados con medidas sustitutivas a la privación de la libertad de muchas mujeres, por ejemplo, que en el caso cubano están en prisión por razones políticas. Creo que es un buen timing, digamos, también para complementar este momento. Este es un episodio que definitivamente debíamos realizar desde esta primera temporada. Creo que es una deuda también con todas nuestras colegas que están también en el exilio o que están dentro de Cuba y que desean, por supuesto, que sean visibilizados todos estos casos, todos estos patrones, todo esto de lo que hemos venido hablando hoy. Y yo creo que por el momento nos queda despedirnos e invitarlos a que nos acompañen en un próximo episodio que veremos y escucharemos en el mes de diciembre. Y yo creo que ahí haremos un balance de la situación de los derechos humanos en Cuba a lo largo de este año. Sí, así es, Cami. Un agradecimiento sumamente y un reconocimiento sumamente importante que tiene este informe justamente a las colegas que llevan años o décadas trabajando este tema y no han soltado, no lo han soltado. Durante décadas han insistido que en Cuba se cometen patrones diferenciados de represión en base a género que sufren las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas. Entonces, para ellas un reconocimiento. No hubiera sido posible este informe sin el trabajo de décadas de esas organizaciones y de esas activistas y de esas mujeres que dentro y fuera de Cuba llevan años trabajando en esto. Y algo muy importante en términos del informe y del trabajo de campañas que siempre realiza Amnistía Internacional es el llamado siempre a la solidaridad y lo importante que es que las mujeres de todas partes de América Latina, de todas partes del mundo, comprendan un poquitito o conozcan un poquitito más de lo que pasa realmente en Cuba en relación con las mujeres que deciden hacer activismo, que deciden defender derechos humanos y sobre todo sean conscientes que sus voces pueden ayudar, que sus voces pueden dar solidaridad, pueden acompañar la lucha de estas mujeres y sobre todo, por ejemplo, para aquellas que están en el exilio, sentirse recibidas y sentirse acompañada por comunidades feministas, por comunidades de defensoras en los países de acogimiento puede ser un cambio trascendental para su vida personal, para sus emociones, porque también es algo que documentamos en el informe, el impacto emocional de muchas de estas violencias, pero también para seguir trabajando, seguir defendiendo los derechos humanos en Cuba, como muchas de ellas hacen desde el exilio. Entonces sí, nos estamos viendo y escuchando en el próximo episodio de Seguimos Conectadas, el episodio de cierre de temporada, hay que decirlo, el próximo episodio será el cierre de temporada y tendremos mucho que hacer balance de este año 2025. Gracias por escucharnos. Nos despedimos, gracias por escucharnos y por vernos. Y seguimos conectadas. Seguimos conectadas.